Saludos a todos desde la hermosa ciudad de Monterrey. Estoy aquí, vine a algunas reuniones de negocios y algunas presentaciones. Y bueno, pues muy entusiasmado de compartir con ustedes quién es Cradlepoint y qué estamos haciendo desde el punto de vista de movilidad, conectividad y transformación digital en el mundo de los negocios de nueva generación, básicamente. Iniciamos con quién es Cradlepoint. Cradlepoint es una compañía que tiene ya cerca de 16 años como líder absoluto de todo lo que tiene que ver como conectividad Wireless One Edge, que eso se le conoce como el acceso a las redes inalámbricas basadas en tecnología celular 4G, LTE y 5G. Y lo que hemos estado haciendo durante los últimos años con mucho éxito es conectar fundamentalmente cosas, personas y vehículos a lo largo y ancho de los países en donde estamos teniendo actuación. Afortunadamente hemos tenido un éxito sin precedentes en los principales mercados como Estados Unidos, algunos mercados de Europa y algunos mercados de Asia, en donde la mayor parte de los clientes más grandes de este tipo de tecnología pues han estado utilizando nuestros productos para poder facilitar y agilizar la conectividad directamente con todo ese tipo de sensibilidades en cosas, dispositivos, personas, transacciones e inclusive operaciones de retail, ¿no? Y bueno, pues uno de nuestros clientes más importantes, por dar algún ejemplo, lo tenemos en Estados Unidos como Walmart, por ejemplo, y FedEx, que utilizan nuestra tecnología de manera masiva a lo largo y ancho del país. Y estamos haciendo cosas similares y parecidas en México y en América Latina. Ahora, quizás valdría la pena también mencionar qué es lo que está sucediendo en términos de la evolución del mundo digital y de conectividad celular en los próximos meses, ¿no? Y bueno, pues en México no es la excepción, estamos un poquito atrasados en ese sentido. La semana pasada, recientemente, pues se terminó el proceso de subasta de las frecuencias de 5G en Brasil. Ya sucedió también a principio de año en Chile. Está sucediendo en países como Perú, El Salvador, próximamente Colombia, y México viene pronto con esta evolución hacia el mundo de 5G. Y el 5G se va a convertir realmente en un game changer, va a cambiar completamente el escenario del juego para todos. Y basado en eso, hace aproximadamente un año, Ericsson hizo una inversión bastante fuerte adquiriendo el 100% de la compañía, y Cradlepoint es el día de hoy uno de los brazos tecnológicos de Ericsson, operando de manera 100% independiente, y somos una compañía que ofrece soluciones de 5G, de 4G, de LTE y de conectividad en términos generales para pues, cualquier tipo de solución móvil en el mundo. Ahora, eso también, ¿qué trae a la mesa? Trae a la mesa que el líder mundial de tecnología de evolución a las redes 5G es Ericsson, y eso es dicho por Gartner en su más reciente cuadrante mágico, muy por encima de cualquier otra marca que se les venga a la mente. Y lo que ha estado haciendo Ericsson es justamente desarrollar todo tipo de soluciones y tecnologías orientadas a la evolución de lo que van a ser los siguientes 15 o 20 años, desde el punto de vista del backbone central y de la infraestructura que vamos a tener todos como conectividad celular, básicamente. En el caso de nosotros, somos una compañía, como ya lo mencioné, completamente independiente, que nos conectamos a nivel del acceso de la información y de las redes, independientemente de quién sea el proveedor de tecnología que utiliza el carrier móvil con el que estemos conectados. En el caso de México particularmente, pues tenemos 4 carriers principales que tienen su propia red. El jugador dominante y el que es masivo en todo el mercado y que lo conocemos bastante bien es Telcel, del grupo América Móvil. Después tenemos también a Telefónica Movistar, que tiene gran parte del mercado todavía representado en el mundo móvil, y tenemos a AT&T. Y por último tenemos una red que está creciendo muy, muy fuerte y muy rápidamente, que es la red de Altán. Y Altán está teniendo algo bien interesante en su despliegue de soluciones móviles de consumo y móviles de enterprise a través de los MVNOs o operadores virtuales que están empezando a aparecer cada vez más y con un crecimiento bien, bien importante. Los datos más recientes que tenemos es que han tenido un crecimiento de aproximadamente el 60% en los últimos meses durante el último año. Ahora, ese es el escenario completo, ¿no? De dónde estamos parados y quién es Cradlepoint. La otra parte interesante que yo quisiera mencionar, que yo creo que vale la pena, es el equipo de trabajo que hemos logrado integrar en México. Es un equipo pues, relativamente reciente, pero que puede de forma acumulada agregar
inclusive más de 100 años de experiencia, y es un equipo de muchos profesionales con cobertura en la Ciudad de México, con cobertura en la Ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Monterrey, donde estoy el día de hoy, y tenemos mucha atención también y enfoque al sector público, precisamente por soluciones que están muy derivadas en términos de atención de primera respuesta, en términos de seguridad pública, en términos de control de acceso en carreteras, en ciudades, en lugares y en información y servicios a la ciudadanía en términos generales. Y esto está combinado también con un equipo orientado al desarrollo de negocios a través de crear puentes con los proveedores de servicio más importantes que he mencionado. Tenemos un equipo de carrier dedicado que está haciendo ese tipo de trabajo de forma bien intensiva recientemente, que incluye homologaciones, certificaciones y todo un tema de procesos de compliance, en donde estamos muy metidos desde hace prácticamente un año. Tenemos también un equipo dedicado al desarrollo de relacionamiento con distribuidores y socios de negocio, con los cuales hemos estado trabajando pues muy de cerca desde hace ya bastantes meses, y tenemos un ecosistema bien interesante enfocado a las soluciones de IoT, enfocado a las soluciones de movilidad, inclusive a inteligencia artificial, desarrollo de containers para soluciones un poco más elaboradas basadas en la nube, soluciones integradas en cybersecurity también con nuestra tecnología de acceso, y todo esto complementado con un equipo también de marketing, en donde hemos estado, y seguramente lo han estado viendo ustedes recientemente, muy presentes en medios, muy presentes en redes sociales y con mucha información, sobre todo práctica y que tenga que ver con casos de uso, en donde todos podemos tener un poco más de aprendizaje de la tecnología móvil y cómo este tipo de tecnología móvil puede servir a diferentes actores y diferentes sectores del mercado. Y bueno, pues nos vamos ya particularmente al tema de la economía, y lo que hemos visto es que este tipo de tecnologías en los países en donde llegan realmente se convierten en un catalizador de la transformación digital acelerada. Y lo menciono porque principalmente lo hemos visto en países en Asia, en países en Europa y en algunas regiones inclusive de los Estados Unidos, en donde tenemos también, en el momento en que llega la tecnología móvil de acceso, en ese momento se empiezan a desplegar cada vez más servicios y cada vez más, vamos a decir, tecnologías para los usuarios y para los clientes, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en México? En México estamos atravesando una pandemia en donde esta pandemia está cambiando radicalmente y de manera dramática la forma de conectarnos en los últimos 18 o 24 meses. Si se recuerdan, en el 2019, hacia el final del 2019, apenas estábamos hablando de qué vendría en el mundo de la transformación digital. Y hablábamos de que, bueno, pues los siguientes 2, 3, 4, 5 años quizás iban a tener una evolución importante, íbamos a tener cierto tipo de movimientos en tecnologías de nube, en tecnologías de cybersecurity, en blockchain, en fin, en cadenas de suministro, etcétera. Y de pronto llega una pandemia 2, 3 meses después y todo cambia en apenas 5 o 6 meses para poder llegar a una evolución del mercado en donde no hay marcha atrás. Estamos completamente enganchados en este momento en un mundo de transformación digital, y justamente lo que ha sucedido es que aquellas empresas que se dedicaron a invertir y se atrevieron a invertir en el mundo de la transformación digital desde hace un año aproximadamente a raíz de la pandemia, son aquellas que están teniendo un crecimiento bien importante y bien fuerte en la llegada al mercado y a los clientes. Y aquellos que se quedaron un poco atrás están teniendo problemas precisamente en cómo pueden atender ese tipo de mercados. Ahora, tenemos dos condiciones en el mercado. La primera es la conectividad en México y en muchos de nuestros países en América Latina típicamente ha sido basada en alambres. Esos alambres pueden ser de fibra óptica, pueden ser de cobre y pueden ser generalmente basados en algún tipo de tecnología legacy, es decir, tecnología antigua que ha quedado, pues a lo mejor los últimos 10, 15 o 20 años permanentemente conectada para poder ofrecernos un ancho de banda que se está convirtiendo ya en un ancho de banda limitado, y que difícilmente en muchos casos podemos llegar a más de 50 megas de ancho de banda para aplicativos de forma de vida. Ya ni siquiera pensemos en cosas más avanzadas, ¿no? O sea, puedes llegar a tener 50 megas en tu casa y nada más que eso, o a lo mejor 100 megas en el mejor de los casos, pero te cuesta un dineral para poder pagarlo, y no tienes la oportunidad de tener movilidad, no tienes la oportunidad de poder conectar diferentes dispositivos, tener sensores, tener gestión, aplicativos de gestión en la nube, tener aplicativos de cybersecurity, y muchas de las compañías lo que hoy día están pidiendo es, no me quiero conectar
a tu red de tu casa, porque lo que estás haciendo es trabajando remoto, o lo que estás haciendo es que tengo un kiosco, o tengo una tienda, o tengo transacciones bancarias, o tengo cajeros automáticos en donde no me puedo conectar y no puedo depender de una red pública tradicional donde no tenga yo el control de ella, de la misma red, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que el nivel de la plataforma de gestión en términos técnicos, no voy a meter mucho, pero en términos técnicos, tiene que tener la capacidad de juntar todo, la visibilidad de los dispositivos que tienes, la gestión de esos mismos dispositivos para que se enciendan o se apaguen o delimiten cierto tipo de servicios, y además la ciberseguridad, la seguridad cibernética suficiente como para poder tener esa confiabilidad. Ahora, esos tres elementos que acabo de mencionar son justamente el patrón de lo que la mayoría de nuestros grandes clientes corporativos están comenzando a buscar para poderlo utilizar como plataforma de crecimiento sostenido y extender ese tipo de nivel de servicios y experiencias para el usuario de una manera considerable y consistente con una expansión lo más rápido posible. Muchos de nuestros clientes hoy día lo que han estado haciendo es justamente utilizar nuestra tecnología para montarla en sus vehículos y en sus flotillas de transporte para poder tener control e incluso transacciones en cada uno de esos cientos, a veces miles de vehículos que están utilizándose para poder hacer entregas de producto, recolección de producto, entrega de suministros, quizás inclusive logística entre tiendas, movilidad, digamos, entre personas también. Y esos son los tipos de servicios en donde solamente los podemos cubrir con tecnología de alto rendimiento que pueda tener este nivel de movilidad y sobre todo blindaje de servicios en una sola plataforma, ¿no? Ahora, cuando nos vemos inmersos en este tipo de tecnología orientado más al mundo de transformación digital en el sector público, se vuelve aún más crítico todavía. Y aquí sí estamos hablando de infraestructura crítica para el país. Estamos hablando, digamos, de los casos en donde hay centros de control de vigilancia, de seguridad pública, en donde puede llegar un vehículo con toda la tecnología y con más de 200 o 300 sensores de Internet de las Cosas, en donde inclusive se puede censar si el policía abrió la puerta, si encendió la patrulla, si sacó la pistola, si su ritmo cardíaco está siendo cada vez más acelerado. Todo ese tipo de detalles se pueden ubicar en el tipo de tecnología que tenemos desplegada en esas soluciones con los vehículos y con las fuerzas, digamos, de atención inmediata. Lo mismo sucede en el mundo médico. Hemos tenido casos de uso también en donde hay ambulancias y las mismas ambulancias tienen dentro de la ambulancia una burbuja de tecnología en donde el mismo router con anchos de banda que típicamente podríamos ver nada más con conexiones de fibra óptica de alto rendimiento en empresas o en grandes empresas, las pueden llegar a tener con tecnología 4G normalita, como la que todos conocemos, pero con antenas de alto poder y con módems de alto poder, en donde se conectan las cosas que van conectadas en la patrulla, en la ambulancia. Puede haber verificación de signos vitales, puede haber información específica del paciente, puede haber inclusive en algunos casos hemos visto también que pueden tener cierto tipo de imagenología que puede ser transmitida en tiempo real para poder ir dando atención inmediata a casos de mucha emergencia en las mismas ambulancias. Y eso lo hemos logrado justo con este tipo de tecnología para poder hacer la vida más eficiente. Cuando eso sucede en los países emergentes como los que estamos desarrollando en tecnología de transformación digital móvil en México y en América Latina, me iba yo un poquito al paso anterior, ¿no? Tienes el prerequisito de la orografía y la conectividad legacy que existe en el país. Cuando tienes que hacer una evolución al siguiente nivel de tecnología digital, esperar a que puedas tener una actualización en esa tecnología legacy es muy, muy larga y se tarda demasiado tiempo para poder tener un mejor ancho de banda o una mejor conexión o inclusive simplemente no están las condiciones para que puedas llegar a tener una conexión de fibra más moderna, a lo mejor con un router del carrier o del proveedor de servicios que tienes de Internet que tenga mayor evolución porque tienes muchos otros prerequisitos que tiene que ver quizás con la infraestructura del edificio donde estás, quizás con la infraestructura de la ciudad o de la calle o de la llegada de ese tipo de servicios y simplemente la transformación digital se vuelve lenta, se ralentiza el desarrollo y entonces por lo mismo no llegamos al mercado como queremos llegar. Y lo que está sucediendo hoy día es justamente lo contrario.
Necesitamos tener información rápida, información segura, información inmediata para poder tener transacciones de manera consistente, estable y pues consistentemente, digamos, para poder tener ese tipo de servicios, ¿no? Algunos de nuestros clientes, por ejemplo, en algunas partes del mundo están utilizando también esta tecnología para poder hacer despliegue de cajeros automáticos de manera rápida, sencilla, ágil y confiable. Y bueno, pues no hay más elementos que el dinero para poder garantizar tanto la conectividad como la seguridad cibernética. Hemos visto en muchos casos en donde existen eventos, que empieza a ver los eventos ya presenciales, en donde necesitan tener mucha seguridad, en donde tienen que hacer mediciones de temperatura, acceso y tal, antes de entrar al evento, y cuando están en el evento ya no puedes salir. ¿Qué sucede si necesitas tener transacciones ya sea digitales o en efectivo? Pues bueno, hay kioscos de terminales en donde pueden conectarse directamente para ese tipo de infraestructura de manera directa a los servidores de los bancos o los servidores de los proveedores de servicio, e inclusive puede haber cajeros temporales que pueden entregar el dinero en donde estén. Y estoy hablando a lo mejor de un festival de música, o estoy hablando a lo mejor de un evento educativo, a lo mejor una conferencia como esta en algún sitio en donde podemos tener algún tipo de registro. Y ese tipo de tecnología lo que hace es justamente acelerar los servicios adicionales. No es nada más la conectividad. La conectividad es la columna vertebral, pero hay muchísimos servicios alrededor del tema de conectividad que se empiezan a desplegar en la economía de México y en la economía de los países. Y algo que sí está sucediendo en México es que muchos de los proveedores de tecnología, de servicios y sobre todo de servicios públicos y de servicios de retail y de entrega, digamos, de comida y de logística y de productos, empiezan a solicitar este tipo de aplicativos para poder montarlo en sus plataformas de tecnología en la nube, después llegar a tener la conectividad y la llegada hacia el cliente que quieren tener, y a través de esa conectividad crear un puente de conexión en donde los servicios se vuelven ágiles, su logística se vuelve justo a tiempo y además entregan el tipo de experiencia para el cliente que el cliente mismo está esperando en el lugar y en el momento adecuado. Aquellos que no lo están teniendo justamente están teniendo pues una batalla interna para poder primero sobrevivir, algunos de ellos, y otros también para poder entregar algún tipo de información un poquito más clara para poder generar transacciones y para poder mantener su negocio activo y operativo. Eh, bueno, tenemos muy poco tiempo y bueno, quisiera nada más también compartir con ustedes un poco de estadísticas, ¿no? Aproximadamente el nivel, digamos, de tecnología y de conectividad que hay de líneas móviles en México está ya cercano al 80% de cada 100 habitantes. Y tenemos un crecimiento bien importante en el tráfico de datos. Y de ese tráfico de datos estamos teniendo un crecimiento bien significativo también del tráfico de datos empresarial, que es diferente al tráfico de datos móviles de los teléfonos celulares, en donde tenemos prácticamente todos una terminal en la mano. Ahora, la otra parte interesante es que en México y América Latina somos un país de jóvenes. Principalmente los consumidores más intensivos de tecnología y de uso de información están más o menos entre los 25 y los 45 años, ¿no? Para los que tienen más de 40 años, sigan pensándose jóvenes porque todavía estamos en la intensidad de la información y del consumo de la información. Y viene un decremento dramático a partir de los 45 a los 55 años y después de los 55 a los 65. Esos son datos genéricos que hay en el INEGI y en algunos otros proveedores de información de cómo está constituida, digamos, la información de tecnologías y de consumo de tecnologías en México. Ahora, por otro lado, el tráfico de datos está prácticamente en el 90% en la red 4G. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una cobertura sin precedentes hoy día, hacia finales de este año, y yo creo que va a seguir creciendo hacia el próximo año, con un ancho de banda suficiente como para poder hacer una entrega de servicios bien avanzada a niveles de 4G. Y ahora les voy a decir por qué. El tema más importante de la conectividad es justamente el ancho de banda, que quiere decir la capacidad de transformación digital que puedes entregar con transacciones, y el ancho de banda de información, es decir, la cantidad de bits por segundo que puedes pasar, y al mismo tiempo tiene que ver con esa rapidez que puedes entregar la información en cualquier punto de la red. Ahora, hay que recordar que normalmente la evolución que hemos tenido de lo que se conoció como 3G
o 2.5G inclusive, o 2G antes, después a 4G y lo que viene hacia 5G, prácticamente llevamos entre 25 y 30 años de evolución. Durante casi 20 años vimos un estancamiento de lo que era la tecnología celular y era las redes cableadas las que eran principalmente las que podían entregar tecnología. Y de pronto, a partir de más o menos hace unos 5 años, empezamos a tener un crecimiento dramático de la tecnología de redes 4G, cuando empezamos a tener video streaming, otro tipo de servicios, y hoy día prácticamente del 100% de los usuarios de tecnologías de información, cuando menos el 60%, es decir, 6 de cada 10, utilizamos el celular más del 80% del tiempo para poder conectarnos y hacer transacciones e interactuar con nuestro negocio, con nuestras familias, con nuestros amigos, nuestros conocidos y nuestro día a día como forma de vida. Y eso va a cambiar radicalmente a partir del próximo año. Este año 2021 fue un año de transición y prácticamente en los últimos, como decía yo, más o menos 3 a 5 años hubo un cambio importante en cómo lo hemos vivido y a partir del 2021 vamos a vivir un cambio radical y dramático hacia los siguientes 15 o 20 años, el cual va a ser inclusive más acelerado a partir de que se libere para uso comercial la red 5G y las frecuencias que vienen como parte de la subasta que va a suceder durante el próximo año. Ahora, esto es un catalizador importante porque tiene dos componentes principalmente. El primero de ellos es un componente de evolución de tecnología ligado a cómo está haciendo el despliegue de tecnologías 4G en este momento y cómo va a funcionar hacia el despliegue de 5G. Hoy día ya tenemos al menos 20 ciudades en el país utilizando tecnología 5G a nivel de pruebas. Y las pruebas que hemos hecho con ellos normalmente nos arrojan resultados impresionantes de alrededor de 500 megas de conexión en un dispositivo celular o en cualquier dispositivo que se conecte a través de la red celular. Y lo que vamos a vivir en los siguientes años cuando 5G empiece a evolucionar va a ser inclusive mucho más marcado a partir del segundo elemento que vamos a ver entre el 22 y el 23, que va a ser justamente el despliegue de esta tecnología que va a estar aunado al cambio político que vamos a tener en un momento de elecciones y de desarrollo de la evolución del país hacia el final de este sexenio y justamente como está creciendo el resto de los segmentos de la economía en donde estamos teniendo la digitalización de manera intensiva, principalmente cadenas de suministro y productos de consumo masivo como el retail, ¿no? Bueno, otro dato importante que quisiera compartir también es eh, la red, digamos, la red de conectividad en 4G o en 5G, inclusive cuando estamos hablando de hacia dónde vamos a llegar, la red, digamos, de conectividad de 4G puede llegar a tener capacidades de hasta 100 megabits, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que tenga un router alámbrico, no quiero decir la marca ni el nombre del proveedor, pero todos, casi todos tenemos, o prácticamente todos tenemos alguno de los tres proveedores principales con un router, ya sea en fibra o en cobre, y que si llegamos a tener 50 o 100 megas, pues tenemos que pagar bastante dinero significativo para poder tener 3 o 4 computadoras en casa trabajando al mismo tiempo y tal. Eso se puede resolver hoy día con tecnologías 4G. Y la tecnología 4G tiene un pequeño bridge hacia 5G que le llaman el 4.5G, que prácticamente con ese pequeño agregación, ¿no? Esa adición que tiene como el 4.5G es justamente abrir un poco más la llave del ancho de banda y tener la capacidad para que esa transición comience de manera acelerada. Y eso ya está sucediendo también en muchos de los ambientes de negocios y en varios de los sectores verticales, principalmente manufactura, principalmente logística, como ya lo he mencionado varias veces, y también el sector público desde el punto de vista de áreas de control de tráfico o inclusive, por ejemplo, todo este tipo de aplicativos en seguridad pública que mencionaba antes están comenzando a desarrollarse. Y hoy día el reto y el desafío más grande de México es justamente romper ese tabú y ese estereotipo de que la tecnología móvil celular nada más es para celular y la tecnología de conectividad tiene que ser fija, ¿no? Eso yo creo que va a cambiar en los siguientes 12, 18 meses y pienso que vamos a tener bien interesante una evolución hacia los siguientes quizás 10 años al menos o 15 años como lo mencionaba antes, ¿no? Entonces, bueno, pues termino con el tiempo contado que tenemos, 25 minutos, para poder dejar los últimos 5 minutos, Sebastián, con preguntas y comentarios adicionales con mucho gusto.
Muchas gracias, Carlos, por tan interesante información que justo nos proporcionaste. Sí, vamos a pasar entonces para las preguntas que tenemos por parte del público. A ver, te hago la primera. Dice la primera, ¿es cierto que la crisis sanitaria y económica por la que atraviesa el mundo traerá un retraso de unos 3 años para que los planes y activación del despliegue de las redes 5G se logren concretar? ¿Y cuál es el escenario para México? Bueno, es una pregunta súper interesante porque yo creo que tiene diferentes respuestas, ¿no? La primera es, si hablamos en términos generales del mundo, la pandemia en algunos países lo que hizo fue todo lo contrario, más bien acelerar el despliegue de la red 5G, por lo mismo que explicaba yo hace un momento, la evolución de tecnologías, aplicativos y servicios de atención ciudadana, tanto para venta de productos, para venta de servicios, para entrega inclusive pues de productos alimentarios principalmente, o inclusive servicios públicos y de salud, se aceleró de manera dramática y esto también disparó muchísimos servicios y plataformas digitales que la forma mejor de operar es a través de la tecnología digital móvil. Estoy hablando de casos, por ejemplo, como el de Alemania, como el de Inglaterra, Corea, algunas zonas de Estados Unidos, algunas regiones de Estados Unidos, inclusive China y Japón, han tenido pues ese efecto dramático de evolución hacia el mundo de 5G. Ahora, el efecto contrario sí sucede en los países menos privilegiados, con mayores desafíos desde el punto de vista social y económico, en donde las prioridades económicas pues, son distintas, ¿no? Claramente. Yo creo que México está un poco en medio de esas dos situaciones, ¿no? No estamos ni en la situación privilegiada de los países más evolucionados, ni en la situación caótica que hemos vivido con muchos países, inclusive algunos de América Latina, que han sido muy afectados por el tema de la pandemia. Eh, yo creo que más bien la situación de evolución de la tecnología 5G en México, y esa es mi opinión personal, se ha atrasado un poco más por un tema de actores políticos y de una definición de estrategia conjunta, ¿no? Yo creo que los organismos reguladores y pues nuestros departamentos institucionales de control han sido muy cuidadosos en no hacerlo de manera masiva y tener una estructura un poquito más organizada. Eso es lo que yo quiero pensar. Y no hemos llegado todavía a una subasta como la que sucedió en días pasados en Brasil o como la que vimos en febrero en Chile, en donde fue muy rápido. Lo que sucedió en Chile para mí es un caso de negocio bien interesante porque sacaron la subasta en febrero, lanzaron la tecnología en marzo, abril, y a partir del verano ya tienen servicios en 5G conectados para muchísimos servicios, principalmente empresariales, ¿no? Ahora, en esos casos existe el efecto contrario, que es todos los países de América Latina tenemos cuando menos zonas privilegiadas y zonas menos privilegiadas o rurales inclusive. Y entonces la tecnología 5G pues sí va a llegar más tarde en las zonas menos privilegiadas o rurales. Sin embargo, sí vamos a ver que esto va a empujar la conectividad de otro tipo de tecnologías hacia la orilla. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Tenemos tiempo para otra pregunta, entonces te la paso. Dice, ¿cómo ha evolucionado esta relación / partnership entre Ericsson y Cradlepoint? Bueno, pues a ver, ha sido bien interesante como lo mencioné al principio. Ericsson es sin lugar a dudas una gran corporación bien reconocida en todo el mundo y especialmente en México con una historia de más de 100 años. Son líderes indiscutibles en las tecnologías de conectividad móvil y telecomunicaciones. Yo creo que es la empresa mejor posicionada a nivel mundial para poder tener el desarrollo de tecnologías evolucionadas hacia 5G. Fueron líderes en el lanzamiento de tecnologías móviles y hoy día lo están haciendo con este tipo de soluciones. Ahora, para nosotros como Cradlepoint, el tener el respaldo de Ericsson en nuestro ecosistema es fundamental por varias razones. Quizás voy a mencionar una que no he mencionado y es lo que se conoce como redes privadas celulares. Y las redes privadas celulares, combinadas con la infraestructura que ofrece Ericsson, por ejemplo, a nivel celular de tecnología privada para en grandes empresas o grandes corporaciones, van a marcar una gran diferencia en el desarrollo económico y en el desarrollo de tecnologías móviles para las grandes corporaciones en el mundo. Yo creo que ese es uno de los principales diferenciadores que tenemos hoy día.